En esta oportunidad estamos grabando, por supuesto, esta sesión, así que si pueden autorizar ahí la grabación, se los agradezco. Les decía que esta charla corresponde al ciclo de charlas de ética en Latinoamérica, y en esta oportunidad la sesión se trata de corrupción, democracia y ética cívica. Esta charla está dictada por el doctor en filosofía Miguel Ángel Polo, quien es académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor en la Universidad de Lima. Entre las principales líneas de investigación del profesor está la ética y las filosofías de Asia, y por esta razón el profesor Polo es miembro de varias agrupaciones dedicadas a la ética, entre ellas la Sociedad Peruana de Filosofía, la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica, la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas, la Asociación Peruana de Ética y Filosofía Política, y de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Entre las últimas publicaciones del profesor está Confucio, el cultivo de sí mismo, Indagaciones sobre el sentido de la vida, Ética, definiciones y teorías, y El silencio del rey mono, autoconocimiento y ética, del año 2016, entre muchas otras obras destacadísimas en el ámbito internacional. Voy a recordarles que mantengan por favor sus micrófonos silenciados, y que al final de la charla vamos a tener la posibilidad de hacerle preguntas al profesor a través del chat, así que pueden ir incorporando ahí sus dudas, sus preguntas, sus observaciones en el chat para recogerlas. Damos paso entonces a la charla del profesor. Adelante. Bien, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los presentes. Es un gusto compartir este espacio y vamos a hablar de un tema que, en primer lugar, ya cada uno de nosotros ha estado de alguna manera reflexionando, ¿no? Porque nos afecta a todos. Este no es un problema específico de un país, me refiero al tema de la corrupción. Permítanme compartir pantalla, ¿no? Bien, si fuera posible silenciar ahí. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Profesor, si usted pone en pantalla completa su presentación, ahí estamos. Muchas gracias. Listo. Siempre las imágenes nos pueden ayudar, ¿no? Al lado derecho tiene ahí todo un conjunto de imágenes sobre corrupción en distintas manifestaciones, y por la izquierda tienen el tema de imágenes de democracia. Y necesitamos pensar todo esto en un nuevo marco, creo yo, ¿no? No solamente el que nos convoca, que es reflexionar a partir de las ODS, es decir, de los objetivos del desarrollo sostenible, sino también desde el marco de que algo está pasando en nuestra civilización, lo que algunos autores, como el famoso maestro chileno, ¿no? Gastón Sublet, habla de la crisis civilizatoria, y no solamente él, ¿no? Yo también creo que estamos en una profunda crisis civilizatoria, y es necesario revisar nuestros conceptos que hemos venido usando, como el de democracia, y también, ¿por qué no nuestros conceptos más habituales de ética? ¿Cuál es el escenario? Claro, todo esto se desarrolla dentro de unas ciertas contingencias específicas, ¿no? Pues hay un escenario interno a cada país, ¿no? Las profundas desigualdades no son típicas de Perú ni de Chile, sino de todos nuestros países. Y esto ha estado con una continua percepción de la corrupción, que ya sabemos que está institucionalizada. Tenemos élites a nivel latinoamericano con carencia de una visión, con una carencia de misión nacional, un Estado lento en transformaciones para hacer frente a este mal social, crisis de los partidos políticos y de la representatividad, lo cual implica también una crisis de la democracia representativa y formal, desconfianza en las instituciones públicas, como vamos a ver en algunos indicadores,
poco apoyo a las instituciones que luchan contra la corrupción. Pero también hay un combate civil contra este mal. A raíz de esto han ido surgiendo, por ejemplo, en el Perú, pero también en Latinoamérica, organizaciones civiles para luchar contra este fenómeno negativo en nuestra sociedad. Las protestas sociales contra la corrupción específicamente se ha dejado notar todos estos años, entre otros. Hay un escenario, ¿no? Pero también hay un escenario externo. ¿Por qué? Porque la corrupción ya está en distintos aspectos de la vida de otros países y eso nos lleva a pensar que algo está pasando también a nivel internacional. No es un asunto local de nuestras élites corruptas, no, no, no. También algo está pasando a nivel internacional, ¿no? Quizá el tipo de crecimiento económico que ensalza con unos valores como se le ha llamado, ¿no? Este crecimiento económico de corte neoliberal que promueve determinados valores y que hace pues, que la gente codicie más la riqueza inmediata, sobre todo cuando tiene cargos públicos, ¿no? La pérdida de soberanía de los estados debido a las sujeciones internacionales, ¿no? También este debilitamiento que han tenido nuestros estados, surgimiento de una ciudadanía civil globalizada contra la corrupción, lo cual es importante señalarlo, ¿no? Vean nomás nuestro escenario último que hemos tenido, el caso de los Pandora Papers, que nos relata de nuevo el hecho de que el dinero transita, si bien es cierto, se globaliza, pero esa forma de globalizarse implica también una pérdida de ingresos a los países, ¿no? Claro que la gente puede ahorrar y meter su dinero donde quiera, pero pagando lo justo, ¿no? Pero ocultar eso, sacar su dinero, no aportar con el bienestar de la sociedad a la cual uno pertenece, ese ha sido un problema. Y bueno, y ahí está uno de los rankings últimos de países con mayor corrupción. Si ustedes ven, casi todos estamos entre la mitad hacia el rojo, ¿no? Más intenso. Y esto, que a veces son bastante nobles, estas estadísticas, ¿no? Hagamos algunas preguntas sencillas y complicadas a la vez, ¿no? ¿Cuál es el alcance de la corrupción política y empresarial? Y esto implica, ¿por qué? Porque siempre se habla de corrupción política, pero la corrupción política está animada y está relacionada con la corrupción empresarial también. Y ambas con las formas de la lógica de un sistema que promueve más el valor de las cosas por sobre el valor de las personas. Eso es triste decirlo, ¿no? Pero se puede matar hoy día, por ejemplo, en Lima, se puede matar por un celular a una persona, ¿no? Para robarle un celular que está costando, supongamos, 150, $200, pero el valor de la vida, bueno, parece que en esta idea tan vieja que nos venía de Kant, de que hay cosas que tienen precio, pero hay seres que tienen dignidad, eso se ha trastocado completamente. Tenemos un problema ahí tremendo, y más aún por la creciente pauperización debido a la pandemia, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene la corrupción sobre la democracia y por lo tanto sobre la justicia? La justicia social se ve afectada significativamente y
podemos decirlo, ¿por qué no? Que la democracia, el tipo de democracia que hemos estado teniendo parece que ha sido permisiva a la corrupción, ha posibilitado más la corrupción política y empresarial. Eso se ha expresado muy bien en el caso de Odebrecht, ¿no? Que financiando, por ejemplo, en mi país, financiando en las campañas electorales a distintos candidatos que estaban en primer lugar, ¿no? Apostando a varios, obviamente con fuerte suma de dinero, para que ya sabemos a favor de quién, ¿no? Posteriormente. Y la democracia entonces ha sido el tipo de democracia puramente representativa, ha favorecido el desarrollo de la corrupción social. Y viceversa, en más corrupción ha habido un más desencantamiento de este tipo de democracia. Pero ¿puede la democracia defenderse de los efectos de la corrupción? Eso va a depender mucho de cómo querramos transformar la democracia, porque la democracia no es un sistema ni una forma de organización única con un modelo cerrado, o lo aceptas o no lo aceptas, sino sabemos que hay distintas formas de gobierno y cada uno de estos pueden ser recreados según los sujetos y los intereses de cada población, ¿no? Por lo tanto, ¿es posible? Claro que es posible. Y hasta qué punto nosotros podamos transformar para mejor la democracia va a depender de los propios ciudadanos, ¿no? ¿Qué pueden los ciudadanos hacer? ¿Pueden los ciudadanos hacer algo para ir generando una mejor democracia, una que no normalice la corrupción, entre otras cosas? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a reflexionar un poco más sobre esto. Pero primero, los datos. Y para ello voy a usar un documento chileno de una organización que ustedes muy bien conocen, ¿no? Que saca este documento la Corporación Latino Barómetro, el informe reciente digo por ser este año, ¿no? 2021, ¿no? Primero los datos sobre la corrupción, que son bastante preocupantes. Si bien es cierto, los datos, no podemos quedarnos con los datos, pero tenemos que empezar desde ellos también, ¿no? Tenemos, permítame mover esto, el aumento de la corrupción. Aumento de la corrupción. El 57%, ¿no? Considera que ha habido un aumento de la corrupción en promedio, ¿no? En tanto que en cada país se especifica. En el Perú, por ejemplo, el 70% asume que ha habido un aumento de la corrupción. Y eso lo hemos podido ver en estos escenarios lamentablemente tan críticos como la pandemia. Aún en momentos de pandemia hemos visto funcionarios públicos que se aprovechan de los recursos que se destinaban para combatir esta enfermedad. Sea en la compra de mascarillas, de equipos, de comprar medicamentos vencidos o que se malograban en depósitos. Es todo un conjunto de situaciones que la Contraloría ha ido denunciando. La pandemia no ha sido una restricción para un límite para los actos de corrupción de los funcionarios públicos y tampoco de las empresas. Es triste decirlo, claro que sí, pero eso es parte de este escenario. Permítame avanzar a la siguiente. Ante la pregunta sobre los actos de corrupción en Latinoamérica, permítame aquí, sí, por país, actos de corrupción por país, ¿no? Nuestro país siempre tiene problemas con el tema de la corrupción. Nosotros hemos tenido
la fortuna, y digo la fortuna, a pesar de que sea una, una situación penosa la que se estudia, de que un historiador peruano, Alfonso Quirós, ha hecho un famoso, un libro muy renombrado ahora ya, sobre la historia de la corrupción en el Perú, ¿no? Y esto viene al cuento, claro que sí, ¿no? Es decir, que Alfonso Quirós, con documentos nacionales, pero sobre todo documentos internacionales, a raíz de documentos que él ha investigado en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, de cartas de los funcionarios públicos, de los funcionarios de estos países en el Perú, ha retratado el tema de la corrupción en el Perú. Y wow, ha sido un trabajo de años. Lamentablemente Alfonso Quirós no, ya falleció, pero ha dejado un monumental trabajo para ir pensando también de que las causas no están inmediatamente ahora, ¿no? No todo se debe al factor neoliberalismo, sino también hay toda una estructura previa que permite la corrupción, ¿no? Eh, Progreso de reducción de la corrupción, el promedio es de 29%, ¿no? Eh, Estos son opiniones, obviamente, referencias a ciudadanos, pero, pero son de todas maneras importantes, ¿no? Salvo El Salvador, que considera que hay un 54% de un progreso, bueno, en el Perú tenemos 32%, quizá ha sido muy mediático, y ustedes seguro también lo han escuchado, la intervención de nuestros fiscales, ¿no? Poniendo en prisión preventiva a varios expresidentes, candidatos, eh, pero lo cierto es que digo mediático porque en realidad no hay nadie todavía encarcelado luego de un juicio, porque a ninguno se le ha empezado el juicio propiamente tal. Todo está en fase preparatoria, aún de los casos más sonados, ¿no? Todavía hay mucho, y esto tiene que ver con el poco apoyo que reciben los fiscales anticorrupción, dicho sea de paso, ¿no? En nuestro país. El tipo de personas o de instituciones involucrados en actos de corrupción, según la opinión de la gente, bueno, parece ser que el presidente y sus funcionarios, 58%, ¿no? Los parlamentarios, 55%, la policía, 50%, jueces y magistrados, 70%, gobierno local, 41%, los empleados públicos, 34%, empresarios 32, funcionarios de oficinas nacionales de impuestos 29, líderes religiosos 24, algunas familias 15%. Bueno, y después el documento trae un desagregado que sería interesante verlo ya algunos por países, ¿no? En el caso, supongamos al presidente y sus funcionarios, en el caso peruano, el 60% cree que intervienen en actos de corrupción. Y justo el actual presidente también, su partido, el que lo ha llevado al poder, los dirigentes de ese partido hoy día mismo están siendo investigados por financiamiento con dinero, financiamiento de la campaña con dinero dudoso, ¿no? Veamos algunos que otros datos rápidos sobre la democracia. Una pregunta es la confianza en el gobierno. 27% confía en el gobierno como promedio en Latinoamérica, pero en el caso nuestro peruano, 16% aproximadamente. Y esto más o menos refleja la cifra que hoy día tiene el presidente de apoyo, que va en cerca de un 30%, ¿no? De apoyo.
En el caso chileno es el 18% según esta estadística, ¿no? Apoyo a la democracia, solo el 49% hay un apoyo. Pero un preocupante 27% a nivel latinoamericano dice, nos da lo mismo. Nos da lo mismo si es democracia o gobierno autoritario, porque el 11% no sabe, no opina, y el gobierno autoritario es 13%. Que le daría igual si está un gobierno autoritario, bueno, eso es 27%. Ese es uno de los efectos, efectivamente, de la corrupción, ¿no? Y señala ahí, no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas totales, el 51%, sí, pues no importaría. No importaría, el 47% en el Perú, ¿no? Si viene, esto tiene que ver con un antecedente muy latinoamericano, pero también peruano específicamente, ¿no? La mayoría de nuestros gobiernos republicanos han sido militares, ¿no? Gobiernos militares. Nuestra democracia ha sido demasiada endeble y más ha servido para permitir actos de corrupción, ¿no? O continuar actos de corrupción. Ahí aquí siguen con lo mismo. Satisfacción con la democracia, 70% insatisfecho. 70% insatisfecho y un 25% satisfecho. Y esto se desagrega por país, vuelvo a repetir, ¿no? En el caso Perú, 11% se siente satisfecho, ¿no? 11%, y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque surgen otras voces, pues, voces más radicales, voces más conservadoras, más extremistas en ambos polos, ¿no? De hecho, en nuestro país han surgido esas voces bastante radicales en ambos extremos, ¿no? Bueno, hagamos un poquito de reflexión sobre el asunto. El doctor José Ugas es procurador anticorrupción. Recuerda la idea de James Wolfenson, es director del Banco Mundial, sobre las consecuencias de la corrupción. Dice, impide el desarrollo. Bueno, ya está. Ese es un primer rubro fuerte que atañe. No es posible que podamos lograr los objetivos de desarrollo sostenible en unas sociedades donde tenemos alta tasa de corrupción. No es posible. Vamos a estar entrampados siempre en lo mismo, ¿no? Segundo, afecta la gobernabilidad. Sí, pues, ya en nuestro país se está hablando, por ejemplo, de vacar al presidente. Ya, a partir de su partido y todo lo demás, ya están pensando, y no es algo que arbitrario, ¿no? Ahora, ¿qué tanto sabe el presidente? ¿Estaba enterado de los malos manejos de su partido? Eh, hay, hay versiones y versiones, ¿no? Afecta la gobernabilidad. Y tercero, afecta a la democracia. Claro, pues una democracia tan endeble, tan sujeta a los vientos, no puede resistir ni las instituciones mismas, ¿no? Todas estas transformaciones tan rápidas. Recuerden ustedes, ¿no? Que el año pasado nomás casi tuvimos 3 presidentes, ¿no? Fue algo vergonzoso a nivel internacional, ¿no? Las 3 consecuencias expresan un efecto sobre los distintos sectores sociales, ¿no? Sobre sus vidas culturales y sociales, definitivamente, definitivamente, ¿no? Justamente los jóvenes el año pasado, en plena pandemia, salieron a protestar y como se dice coloquialmente,
se tiraron abajo un gobierno que había tomado el poder de manera abrupta, ¿no? Con muertes civiles, jóvenes, ¿no? Les llaman los jóvenes del bicentenario, ¿no? Bueno, contra esos efectos es que los ciudadanos asumen, debieran y deberíamos asumir nuestra responsabilidad, definitivamente, qué duda cabe, vamos. Y sí, hemos visto este indicador que señala la poca confianza en la democracia, pero lo cual implica lo contrario también. Muera la democracia, viva la democracia. Es decir, un tipo de democracia ya no da más, ya no da más. Necesitamos renovar, o para decirlo con un término que ya se ha vuelto también más popular, ¿no? Necesitamos radicalizar la democracia. Y la radicalización de la democracia pasa por distintos sectores, no solamente por nosotros, los sectores académicos, sino también de los movimientos sociales, ¿no? Y ustedes están en este momento dando un ejemplo de las diversas participaciones de los grupos sociales, ¿no? Dice el Latino Barómetro, la crítica de los ciudadanos a la democracia es una demanda de democracia. Efectivamente, yo concuerdo plenamente con eso, ¿no? No es simplemente el que reclamar más a un gobierno autoritario o militar o dictatorial. No, 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 no. Quieren otra forma de democracia donde se sientan representados, porque no solo en Chile, sino también en Latinoamérica especialmente, o también en nuestro país, grandes sectores de la población han estado excluidos de todo, excluidos del crecimiento económico. Hemos tenido más de 20 años de crecimiento económico exitoso, supuestamente, que solo a un 15% de la población ha beneficiado, mientras al resto se les practicaba la política del chorreo, ¿no? Como utilizó la expresión el expresidente Alejandro Toledo, ¿no? El chorreo. Bueno, él mismo hoy día está siendo investigado por acto de corrupción. Como ustedes saben, él está en Norteamérica, detenido allá, justamente a punto de ser extraditado, ¿no? Así que quizá este año venga a Perú directo a prisión preventiva. Tenemos que repensar la democracia y esto no debe ser un temor, ¿no? Porque primero porque no es algo terminado, ¿no? Ya lo hemos dicho, sino necesitamos justamente darle más sentido. La democracia tiene que ser más inclusiva, incluir a todos estos sectores sociales, humanos, que durante décadas y, ¿por qué no?, durante varios siglos han estado excluidos de las políticas centralistas de nuestros países, ¿no? A pesar de que la democracia hoy día esté sufriendo una seria crisis, sí, sí, provocada desde el interior y desde el exterior. Justamente, quizá por eso mismo debemos redefinirla. No hay ningún problema repensar la democracia y no habría que temer eso, ¿no? La misma democracia tradicionalmente ha tenido muchas formas de manifestación y de denominación. Democracia liberal, hoy día también se habla de democracia iliberal, democracia representativa, participativa, deliberativa, liberal, social, populista, republicana, federal, directa, indirecta, etcétera, etcétera, ¿no? A veces para hablar en algunos aspectos, a veces en su totalidad, pero lo cierto es que nada impide que repensemos la democracia, sobre todo en un momento de crisis como esto, ¿no? La crisis, como lo señala el maestro Gastón Sublet, ¿no? La crisis en chino se dice, de hecho es así, ¿no? Tiene dos ideogramas que significa peligro y oportunidad. Bueno, sí, pues, es ambas cosas, una crisis. Y estamos en ese momento, ¿no? La crisis de la democracia es por más y mejor democracia, por radicar la democracia. Ahora, ¿quién debe definir la democracia? ¿Quiénes deben construirla?
La filosofía práctica, que es lo que nosotros practicamos, ¿no? Como académicos, puede aportar el nivel normativo. Trabajos ahí como los de la doctora Adela Cortina son significativos y un conjunto de intelectuales. Nuestro mismo compañero y amigo Mauricio ha trabajado ese nivel normativo para el caso chileno, ¿no? En su libro sobre la ética en Chile. Pero ese es el nivel normativo, claro que está. Pero la construcción depende de la sociedad civil, por distintos procesos comunicativos, dialógicos, por más difíciles que sean, se tienen que abrir. Ya no basta solamente el representativo, ¿no? Elegimos representantes para que vayan a la constituyente y bueno, ellos que se encarguen de eso, ¿no? Eso ya no funciona, y puede ser peligroso a la larga, porque después de todo, al producirse esa desconexión, justamente la gente no se siente representada, a pesar que puedan incluir, como alguna vez ya pasó en el Perú, ¿no? A, en el Parlamento a líderes indígenas, pero después estos líderes indígenas no se comunican con sus bases y al final como decimos por acá, ha sido un saludo a la bandera, nada más, y no ha habido una real representatividad de llevar las demandas de las comunidades indígenas, por ejemplo. Eh, ¿Hay elementos normativos? Claro que sí, y los hay de distinta clase, ¿no? Entonces, la tradición liberal nos ha señalado, bueno, pues, algunos elementos, pero yo no creo que ya sean suficientes, ¿no? Tenemos que ampliar y repensar, y una de esas es la inclusión de ciertas ideas de la profesora Cortina cuando habla de democracia liberal social, ¿no? No necesariamente para quedarnos con lo que ella dice, pero por lo menos es sí una indicación de que sí se puede seguir repensando la democracia, ¿no? No solamente en términos de incluir efectivamente derechos de primera, segunda, sobre todo, creo yo, a estas alturas de la crisis global en que estamos, son los derechos de tercera generación. Derechos medioambientales son indispensables. Acabamos de tener una voz muy fuerte, fue ayer, anteayer, la de Antonio Guterres, de llamarle la atención a los países ricos, decirles ya no pueden, ya no se puede seguir usando la naturaleza como un water. Así, han sido sus palabras fuertes, ¿no? Y esto que tiene que ver con la corrupción, pues mucho. Nuestra corrupción nos permite estar gastando recursos, hace que gastemos energía, recursos, pasión en uno determinado lado, cuando tenemos un problema enorme que se nos viene, como en el caso del problema que se nos viene, no, que ya está aquí entre nosotros, es el problema medioambiental, el calentamiento global. Uh, yo creo que hay más urgencia todavía de pensar y no, y hasta aún más me arriesgaría a decir que nuestra democracia ya no puede ignorar, nuestras nuevas democracias ya no pueden ignorar el factor medioambiental, nuestro trato a la naturaleza, y si ustedes quieren, para ser un poquito más, digamos, fastidioso, no pueden ignorar el derecho de la naturaleza. Yo creo que tenemos que seguir haciendo quizá una democracia mucho más cosmopolita, pero no en el sentido solo político, sino también natural, en ese sentido, ¿no? Rápidamente voy, sé que ya me estoy pasando de tiempo. Schneider dice, historiador Timothy Snyder habla de dos como visiones deterministas que hoy día enfrenta y que atentan contra la democracia. Uno es la inevitabilidad. Bueno, sí, pues ya triunfó la democracia liberal, sí, pues, pero eso parece que ya pocos se lo creen. Ay, pero los efectos de eso ni la promesa de eso todavía no se acaban, ¿no? Y por otro lado, sí está surgiendo
más bien a la otra como resurgiendo visiones eternalistas, es decir, la recuperación de un nacionalismo mítico basado en épocas gloriosas, pero que deriva políticamente en un autoritarismo que promete protección. Lo único que quiero señalar como José Ruiz es no olvidar la prédica, que la prédica democrática ha pretendido ser esencialista. Y eso es lo que debemos evitar, ¿no? Si no, se convierte también en una religión más dogmática, y es peligroso para la propia democracia. No, no, solamente hay modelos a los cuales ustedes pueden diseñar de democracia, ¿no? Cómo combinar lo normativo con las formas particulares, eso es un reto. Y de hecho, si bien es cierto, desde la ética trabajamos lo normativo, nunca, creo yo, no debemos perder de vista la contingencia, las particularidades, a partir del cual se da la existencia de los ciudadanos y de los grupos sociales, ¿no? Voy saltando esto y llego a lo que quería. Requerimos, y esto sigue siendo verdad, esto no es un invento del profesor, esto sigue siendo verdad, requerimos una ciudadanía empoderada en todos los sentidos, ¿no? Y a eso, ¿quién nos lo va a dar? Pues nosotros mismos, de hecho. Espacios como este y de nuestro congreso que viene, qué duda cabe que apuestan por eso, ¿no? Una ciudadanía empoderada, ¿no? Y una ciudadanía se mostrará más empoderada en la medida que tenga canales efectivos de comunicación entre la sociedad civil y el Estado, cosas que no los tienen la mayoría de nuestros países. Por eso es la crisis de los estados de las democracias representativas, ¿no? Elegimos representantes y estos hacen lo que quieren al final con el poder y siempre terminamos decepcionados de ellos, ¿no? Pero también requerimos un marco deontológico. La ciudadanía empoderada tiene que reconocer que tenemos mínimos hoy día logrados con mucha historia, con mucha violencia, con mucha sangre, ¿no? Me refiero a los derechos humanos, ¿no? Y a los distintos códigos que se han ido haciendo. Quizás necesitamos reformularlos en algunos casos, pero necesitamos reconocer esos, como le llama Adela Cortina, estos mínimos morales para la convivencia humana, ¿no? Pero también marcos teleológicos, es decir, y ahí es donde intervienen nuestras culturas, nuestras especificidades, nuestras tradiciones, como el buen vivir, que hoy día tanto se rescata, ¿no? El summa causai, desde las propias tradiciones más nuestras. Eso tiene que ver con un fuerte marco teleológico de cosmovisión que pueda apoyar, que pueda sostener nuestro entusiasmo. De lo contrario, el mero marco normativo es muy frío y muy alejado y muy ideal y puede perder sentido y corre el peligro de que nos conduzca al cinismo, ¿no? Bueno, sí, pues ya algún día se cumplirán las normas, pero no, tienen que estar sostenidas en las prácticas concretas de la gente, ¿no? Y qué duda cabe que estos tres requieren espacios públicos. Nuestros únicos, para exagerar un poquito, nuestros pocos espacios públicos que tenemos hoy día en las ciudades, por ejemplo en Lima, son los malls. Ahí la gente se encuentra. Y hemos convertido los espacios públicos solos en malls, en espacios de compra. A eso hemos llegado. No hay espacios de encuentro. Hemos esperado que el Facebook sea ese espacio de encuentro, pero tampoco funciona lo que deberíamos, ¿no? Más bien al contrario, algunos están sospechando de que el Facebook sea simplemente una dictadura encubierta, ¿no? Zuckerberg simplemente ha construido un nuevo gobierno, un gobierno virtual, donde todos entramos alegremente, pero las consecuencias hasta ahora poco a poco las estamos viendo en todo caso, ¿no?
y alianza de instituciones. ¿Qué duda cabe? Y creo que eso ha sido uno de los factores también de por qué la corrupción se ha visibilizado tanto. Grupos que están en Ecuador, en Colombia, en México, etcétera, compartiendo información sobre los actos de corrupción. Ahora el Panama, o digo, Pandora Papers, todo eso ha sido posible a raíz de organizaciones civiles, no de estados, no de estados necesariamente, ¿no? Entonces la comunicación incesante, las alianzas, es necesario para todo tipo de situación en que nosotros vamos a tener que enfrentar, y especialmente, como bien recuerdan ustedes, también figura como una de las ODS, la última ODS, la necesidad de alianzas para enfrentar los problemas de desarrollo hoy día, ¿no? Y bueno, termino con una reflexión de la doctora Ordina, en su hermoso librito Justicia Cordial. Educar para una ciudadanía democrática capaz de reconocer a los otros en su dignidad y en su vulnerabilidad. Es un par de conceptos, creo que muy bien logrados, que expresan ambas inquietudes, lo mejor de ambos marcos teleológicos y deontológicos, ¿no? Reconocernos como seres vulnerables, pero como seres con dignidad, capaz de interesarse por descubrir lo justo a través de una deliberación comunicativa. Es entonces una pieza central del edificio. Y esto implica pues que la educación no termina solamente en el colegio, ¿no? También en los espacios deliberativos es una forma de educar. Qué duda cabe que si todo termina bien, los procesos chilenos, por ejemplo, que están teniendo, eso va a tener un impacto, ya está teniendo un impacto a nivel latinoamericano, definitivamente, ¿no? Y eso es una forma de ver, hacer sentir y pensarle a la gente, sí, pues es posible que podamos cambiar las cosas, ¿no? No al modo, obviamente, chileno, pero según los problemas que cada país tenga, ¿no? Pero que sí es posible cambiarlo, ¿no? Por lo tanto, no se trata de una democracia formal a la cual debemos apostar, sino una democracia con calidad, con valores y prácticas públicas y cívicas, y mayor participación ciudadana e inclusión de los distintos sectores excluidos durante tantos siglos, ¿no? La democracia no es un modelo definido en todos sus aspectos, sino que debemos construirla los ciudadanos constantemente, tanto por instituciones públicas como privadas. Sí, sí, también. Instituciones, institucional como cultural, ética como política. No se puede solamente apostar por un lado. Por eso no puede ser un asunto de los políticos, sino de una sociedad civil empoderada. Bueno, creo que he hablado demasiado y espero haber provocado por lo menos algunas inquietudes para conversar esta tarde. Gracias. Así es, profesor. Muchísimas gracias a usted por su exposición. Vamos a abrir la palabra, ya sea a través del chat o levantando la mano para sus preguntas, sus comentarios, observaciones. Y mientras los asistentes piensan su pregunta, sus dudas, aprovecho de tomarme la palabra, profesor, para hacerle una siguiente pregunta. ¿Cómo una sociedad civil empoderada podría hacerse cargo de esta especie de impunidad crónica que hay en los casos de corrupción en América Latina? ¿Qué mecanismos nos proponen los autores o el patrimonio de la ética como para poder llegar a una meta como esa? Uh-huh. Justamente el ex procurador Ugarte comentaba hace algunas, creo que fue el año pasado, ¿no? La experiencia, la inquietud que tienen varias organizaciones civiles a nivel latinoamericano, de que en los juicios contra la corrupción política, es decir, juicios de funcionarios, juicios de expresidentes,
estén representados ciudadanos como parte afectada. Porque somos nosotros los afectados, pero no estamos en los juicios, no estamos en los juicios. Y está surgiendo toda una corriente de opinión que sí, que debemos estar nosotros representados ahí. Y claro, tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Si es que en algún momento el orden legal permite eso. Por lo menos todavía es una inquietud de algunos juristas, pero no está, digamos, todavía, pero el empoderamiento requiere pues la participación en distintos ámbitos, ¿no? Ese sería uno, y creo que además de ese empoderamiento que nos lleva a juntarnos con otros movimientos sociales, organizaciones civiles, para luchar efectivamente contra este mal. Es interesante cómo en el Perú, por ejemplo, ha surgido distintas ONGs, por ejemplo, con anticorrupción, ¿no? Y de distinta naturaleza, ¿no? A veces más cargados hacia el derecho, hacia la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y las últimas movilizaciones anticorrupción que se han dado, especialmente el año pasado, mejor dicho, han sido convocadas por distintos grupos. No hay una bandera única de estos movimientos sociales. No hay. Justamente el mismo fenómeno casi que ha estado ocurriendo en su país, ¿no? Y eso también se ha repetido acá, ¿no? Es decir, aquí no ha unido la lucha anticorrupción, el que sea de un grupo o de otro, sino simplemente ha sido la convocatoria y a encontrarse y a tratar de poner la expresión, sobre todo cuando hubo el intento de sacar a los jueces, digo, a los fiscales que están investigando el caso Lavajato, ¿no? Hubo un intento de sacarlos y los jóvenes salieron a protestar y a pesar de verlo sacado, a pesar de que lo sacaron, lo volvieron a poner por la presión de los jóvenes. Eso fue impresionante, ¿no? Retrocedió el poder político porque sabía, y el poder judicial, porque el jefe de los fiscales lo sacó, porque el mismo jefe de los fiscales estaba en un problema de corrupción. Y lo sacó para protegerse. Hoy día está siendo investigado este señor, ¿no? Pero retrocedió, tuvo que retroceder a raíz de las protestas sociales convocadas por los muchachos. Además son jóvenes también, ¿no? Estamos hablando entre 20, 30 años, que se comunican rápidamente, y vuelvo a repetir, con distintos tipos de color cultural, político y religioso también. religioso. Así que la preparación es importante en ese punto, ¿no? Perfecto, profesor, muchas gracias. Había alguien que había levantado la mano, también recibimos Sí, ahí. estaba Iván, Iván, creo. no sé si alcanza a compartir tu pregunta con nosotros o vamos a las preguntas también. No, Sí, pueden. no están hablando. Sí. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Iván Toro, desde Venezuela. Ah, qué gusto. Si bien es cierto, pues es lamentable, subiendo en el caso de Venezuela, la corrupción está institucionalizada. Acá, pues ya la corrupción es algo, como decir, normal. Si bien es cierto, pues usted estaba diciendo algo muy importante, que es el control ciudadano, la participación ciudadana y ese control ciudadano que debemos tener nosotros para contrarrestar ese flagelo de corrupción. Subiendo en el caso de Venezuela, ya el control ciudadano, esa participación ciudadana en los juicios penales ha sido muy limitada y ya pues no existe lo que es los escabinos ni los jurados. Ahora, mi pregunta es la siguiente, profesor. Subiendo ya nuestra sociedad, en el caso de Venezuela, lamentablemente, pues desde los niños hasta los adultos,
ya para ellos es algo normal, es dar dádivas, los sobornos, o que un funcionario le pida X cantidad de dinero para hacer supuestamente un favor. Ahora, ¿cómo educar nosotros a la ciudadanía para que ellos internalicen, el ciudadano común, desde el niño hasta el adulto mayor, internalice que eso no debe ser? Y con esa, o sea, con la parte de la educación, pues nosotros tratar de erradicar la corrupción. Entonces, no sé qué opinión tenga usted, más que todo sobre esa parte de cómo educar nosotros a los ciudadanos para erradicar la corrupción. Gracias. Pues muy buena pregunta, ¿no? Lo primero es que últimamente se ha estado recargando demasiado la tinta, creo yo, en la etapa escolar, ¿no? Y como si, o si no en la casa, el colegio, la casa, el colegio como los lugares donde los chicos debieran ser educados en una actitud de anticorrupción, cargado de valores, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que no sea un lugar de educación moral, creo que sí es importante, pero cargarle todas las tintas y la responsabilidad a la institución familiar y al colegio escolar, yo creo que es mucho, demasiado. No. La misma dinámica social enseña, la misma dinámica social enseña. Pongo el caso que ponía el profesor y economista, ¿no? Bernardo Klinsberg. Bernardo Klinsberg, en uno de sus famosos documentales que sacaba, creo que ya no saca mucho, hablaba sobre cómo se combatió la corrupción en Noruega. Sí, ya sé que estamos hablando de un país distinto, etcétera, etcétera, pero yo creo que el procedimiento bien se puede replicar, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer es ver que es un problema grave, no es un problema que lo podamos normalizar. Sí, hay ambiciones, hay codicia inevitable en la existencia humana, porque de la corrupción ya se viene hablando desde los libros antiguos, como la Biblia, como el Arthashastra de los hindúes, con los textos antiguos de los chinos, se viene hablando mucho de la corrupción y formas de limitar la codicia humana. Eso es cierto. Pero están pidiendo cosas importantes en un escenario de lo que llamaríamos riesgos globales, para utilizar la expresión de Beck, ¿no? De Ulrich Beck. Si no enfrentamos también eso dentro de ese escenario de riesgos globales, no vamos a poder dar respuesta adecuada a todos estos riesgos que se nos están viniendo, como la crisis climática, ¿no? Y una de las cosas que señalaba Klinsberg a partir de su reportaje es que se le puso a que todos los ciudadanos en distintos niveles traten el tema de la corrupción, en universidades, en colegios, en las empresas, todos a discutir la corrupción, con determinados tipos de preguntas. Y entonces se puso a toda la sociedad a movilizarse educativamente. Y por lo tanto se quitó de la responsabilidad solamente a los profesores o a los padres de familia, todos a conversar, desde los niños en sus casas hasta el gerente conversando con otros sobre la corrupción. Y claro, entre diagnósticos y propuestas. Eso ya es un impacto tremendo en la conciencia del ciudadano, ¿no? De qué estamos haciendo y por qué este mal ha avanzado tanto, ¿no? Y cuál es la responsabilidad que tienen los distintos sectores sociales en esto. Y más aún, es una forma de tomar autoconciencia. Sin esa autoconciencia, sin mirarnos a nosotros mismos, oye, estoy normalizando esta práctica.
Y qué curioso, con lo que el mismo colega Iván Toro está señalando, sí, pues, está normal, ¿no? Y a nivel Latinoamérica tenemos expresiones, ¿no? Para eso, ¿no? La mordida, la cutra, etcétera, de expresiones que nos hace, lo hemos normalizado, pero no es normal, no es normal, y está permitiendo que se incrementen las desigualdades sociales, ¿no? Y entonces solamente gana más el que tiene más posibilidades y ventaja dentro de la institución o empresarial o estatal, ¿no? Sí, es que no ponemos en discusión cuáles son las verdaderas consecuencias de la corrupción a nivel social, digo, a nivel político y económico, lo vamos a seguir normalizando, pues. Y esto necesitamos hablarlo y hablarlo, sin discusión sobre estos temas, no vamos a esclarecer estos temas. Y por eso constantemente he escrito algunas cosas sobre este tema. No es un asunto que le vaya bien a los fiscales, no, ojalá fuese un asunto puramente judicial y se acabó la corrupción, no es así. Sí, pues tenemos casos emblemáticos, pero se está reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Ahora mismo hay problemas de que gobernantes regionales en nuestro país pues están siendo procesados. Están siendo, más de la mitad de los gobiernos regionales, los gobernantes de las regiones están siendo procesados. Bueno, entonces, si no conversamos sobre el tema, porque justamente en la práctica la corrupción requiere secreto, pero pero a no hablar sobre la corrupción también incrementa a la corrupción. No hacerla explícita también la incrementa. Por eso que en nuestros planes de formación de ética no podemos hablar solamente de las teorías éticas, sino hablar también de los problemas que ellos conllevan, que tienen que enfrentar, ¿no? Poner el tema de la corrupción en el tapete y enfrentarla desde las distintas teorías que nosotros manejamos para formar a nuestros alumnos en las universidades, ¿no? Bueno, ¿cómo enfrentaría pues una perspectiva kantiana, una perspectiva aristotélica, una perspectiva cristiana, una perspectiva, qué sé yo, etcétera, etcétera, el tema de la corrupción, ¿no? Y ver los distintos enfoques. Necesitamos conversar más de esto, porque, permítanme, como Aristóteles a veces pone para hablar de ética la medicina, ¿no? Bueno, podríamos usar el mismo ejemplo de la medicina. Cuando hay casos difíciles, por ejemplo, en determinadas prácticas de hospitales, hoy día acá los médicos se reúnen de una determinada área y conversan sobre lo que pasó en un determinado caso. Todos conversan. Claro, hay alguien que presenta el caso. Pasó esto, y cada uno da su punto de vista, si se equivocaron, no se equivocaron, qué debieron hacer, etcétera, etcétera, qué dice la literatura, qué dice las experiencias anteriores. Yo digo, ¿ese no puede ser el procedimiento de educación ética? De educación de ética cívica, debiera hacerlo. Porque no es el éxito no es el que haya más cursos de ética, sino el ponernos a pensar sobre estas cosas que estamos enfrentando, ¿no? Bueno, ahí tienes una forma. ¿Y por qué no hacerlo? Porque yo sí personalmente no creo que tengan eficiencia los códigos por sí mismos. No. Ya tenemos bastante códigos acá, ¿no? En el Perú. Hace varios años tenemos nuestro código de ética de la función pública. Bueno, otra vez, un saludo a la bandera. ¿Cómo es que ese código no ha logrado tener un impacto sobre los propios funcionarios? Si es a ellos que están dirigidos. Es que algo pasa, pues. Lo que pasa a nivel ya más filosófico es que si tú pones el código y nada más eso, entonces abres la brecha entre el código y la experiencia social, pues.
está abierto el abismo y no sabes cerrarlo y nunca lo cierras, ¿no? ¿Cómo cerramos ese abismo entre el código y la experiencia cotidiana en determinado sector? Pues poniendo a discutir a la gente. ¿Qué le interesa al sujeto corrupto de que esté ahí el código bien pegadito en la pared? Me interesa muy poco, ¿no? Perfecto, profesor, muchas gracias. Voy a leer una de las preguntas del chat para otras personas que todavía tengan sus dudas, pueden levantar también la mano. Pregunta Sergio, ¿cómo visualiza usted que los movimientos sociales puedan tener acceso a niveles de poder que permitan una participación efectiva? Los actuales grupos de poder se han resistido consistentemente a esta intrusión, y por otro lado, también se constata que hay mucha gente fuera de los mismos movimientos sociales. Imagino que por falta de entusiasmo o porque están ocupados en otras urgencias. ¿Cómo nos aseguramos de que los mismos movimientos sociales sean representativos? Sí, es una pregunta muy interesante, porque ahí tiene varias aristas del mismo problema, ¿no? Tiene varias aristas. Primero, el de que no todos están incluidos en los movimientos sociales. Sí, pues, eso es cierto. ¿Cómo hacen para que los representantes y cómo hacen para que los propios movimientos sociales se dirigen a esas personas que supuestamente no les interesa ya la política? ¿Por qué? Porque están desencantados de la democracia. Y como hemos visto en las estadísticas, sí, pues preferiría un gobierno militar que resuelva las cosas. Eh, eh, y por eso es la tendencia, siempre la tentación autoritaria que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, ¿no? Primero eso, el de si hay mucha gente o personas o sectores sociales que no participan, pues los movimientos sociales y sobre todo los que ya tienen que tomar decisiones políticas como legislativas, pues ni modo, tienen que comunicarse con ellos siempre, no queda otra. Eh, si simplemente los van a ignorar, tampoco ese es el caso, porque tarde o temprano esta gente no va a sentirse representada en lo más mínimo. Por lo menos recordarán que se les consultó, ¿no? Que se les pidió su opinión. Iba a poner un ejemplo, pero en el caso peruano, pero creo que prefiero no hacerlo. Lo segundo es el que los movimientos sociales, su conexión con los propios líderes o con los propios representantes. Sí, pues, por eso, si se quedan en la propia representación, volvemos a los aspectos negativos de la democracia puramente representativa. Sí, pues ya hemos elegido un nuevo representante y haremos que ellos cumplan. Haremos que ellos, esperamos que se responsabilicen, esperamos que actúen a favor de nosotros y por lo menos acá eso no ocurre. Ya se ha perdido la esperanza, ¿no? Tantos presidentes que han ingresado con grandes propuestas, wow, de transformar el Perú y una vez que estaban en el gobierno simplemente mantuvieron las cosas como estaban. No se hicieron líos, no se hicieron líos. Y recuerdo muchas. Ahora, los movimientos sociales tienen voz de distintas maneras, ¿no? No solamente con propuestas, de hecho que son importantes, sino también de estar al tanto de los otros movimientos sociales. Por eso se hablaba de estas alianzas, ¿no? No se trata de simplemente incomodar a los nuevos representantes. Se trata de que perciban la gran demanda social que hoy día tenemos en todos los países latinoamericanos. Este presidente que tenemos ahora en el Perú viene de estratos campesinos, él es profesor de educación rural,
pero no se imaginaba la demanda social en las distintas partes del Perú que hoy día tenemos, ¿no? Y entonces por todos lados hoy día le llueve, digamos así, para decirlo coloquialmente, demandas, exigencias sociales de aquí, de allá, de allá y de allá, porque esperan que alguien que viene de sectores sociales también empobrecidos pueda satisfacerla. Pero así como va, está viendo difícil cumplirla. ¿Qué es lo que falta ahí? Uno es que no tenemos visión de país, por ejemplo, ¿no? Hay una fragmentación. ¿Qué país queremos? Esa es una de las cosas que se tiene que definir, ¿no? Esa es una de las cosas que se tiene que definir a nivel de ahora que están hablando ustedes de la constituyente, ¿no? ¿Qué país quieren? Soñar el país que quieren y plasmarlo. Y eso es lo que no tenemos. Y por lo tanto, acá cada uno tira por su lado. Y seguimos fragmentados, seguimos fragmentados. Por eso es que ha crecido el número de grupos. Hemos tenido más, creo que 25 candidatos para la presidencia. Y eso es inimaginable, ¿no? Han habido candidatos hasta de más, y con todas las tendencias. Ni siquiera las izquierdas han estado unidos acá, ¿no? Cada uno quería llegar, ¿no? Igual que las derechas también fragmentadas. Montón de grupos de derecha, montón de grupos de izquierda también. Eso es un problema para todo movimiento social. Si es que no dialogan, si es que si es que no se juntan, si es que no ven elementos comunes con otros, no se va a poder avanzar y tampoco se va a poder hacer visible demandas de sectores que nunca han participado, ¿no? Y de eso se trata, pues, de una democracia. Si no, simplemente va a ser el acceso de nuevos grupos al poder y mientras de nuevo va a crear a sus propios grupos marginados. Es decir, desplazamos a determinados grupos, nuevos acceden al poder, pero siempre hay marginados. La esperanza es que no, pues, ¿no? La esperanza es que no. ¿Cómo hacer para que no queden marginados los distintos grupos? Una pregunta que debe molestar hoy día, y está bien que lo haga, a los representantes, ¿no? A los representantes. Creo que hay una mano levantada de Matías Molina. Te escuchamos, Matías. Hola, buenas tardes, no sé si se escucha. Sí, claro que sí. Mira, más que una pregunta elaborada que tenga, es como hacer un comentario al respecto de la situación que se vive en Chile al menos, porque si hablamos de corrupción, el presidente, por ejemplo, está acusado y fue condenado, pero aún así sigue siendo presidente. Por lo que yo logro percibir, lo que está tácito acá, lo que se puede ver, es que acá la gente que tiene plata finalmente no es culpable, porque han habido distintos casos, así como particularmente, no sé si corrupción, pero crímenes, por ejemplo, particularmente en los que si tú acá en Chile perteneces a la clase acomodada del país, no pagas con cárcel efectiva. Simplemente hay impunidad. Entonces hay una relación, creo que hay una relación directa entre corrupción, impunidad y además entre clase social. Porque aquí, en este país, te lo digo con mucha certeza, la persona que tiene lucas, la persona que tiene platas, dinero, nunca va a caer en la cárcel. No sé cómo podríamos resolver la corrupción cuando el gobierno es directamente la corrupción. Hay un dilema ahí. Eso, más que. Gracias, Matías. Muchas gracias. De hecho, se ha usado el poder político como impunidad. Pues. No es por allá nomás, por acá también, ¿no? Es decir, por ejemplo, varios de los ex candidatos o ex candidatas también
querían entrar al poder para tener impunidad, pues. ¿Por qué? Porque se le ha venido investigando. Ya sabemos, algunos de ustedes sabrán de quién se trata, ¿no? No era simplemente porque van a servir al país, no, estando en el cargo ya tenían 5 años garantizados para estar protegidos de la justicia. Y eso que ya antes estaban en prisión preventiva, ¿no? Y justo está a punto de empezar el juicio de esta señora, ¿no? Pero se metió y estuvo a punto de ganar la presidencia. Si hubiera ganado, bueno, estaba 5 años de impunidad, y más aún de amenazas contra la fiscalía para que ya no ganara. No ocurrió y así que su caso sigue adelante. Entonces la impunidad ha estado, efectivamente, sí, ha estado asociado con el poder político, Pero ¿cómo se rompe eso? Bueno, se rompe, entre otras cosas, señalando las reglas claras, ¿no? Los parlamentarios acá también han tenido mucha impunidad. Poco a poco, con la presión social, una que otra norma se ha ido quebrando. Una que otra norma ha ido cambiando. Pero no toda, pues ese es el asunto. Siempre hay vacíos legales en el cual se amparan. Pero lo cierto es que aún habiendo esos vacíos, también los hay esos vacíos para que la ciudadanía pueda hacer esos cambios, pequeños cambios, ¿no? Para poder, para que ese clasismo, y que no es el único mal, como tú sabes, Matías, ¿no? No es el único mal, ¿no? Está el racismo, que es muy arraigado, y en Latinoamérica, según tengo noticias, no es un asunto peruano, ¿no? Donde los grupos de poder son, a su vez, asimismo se visualizan como una raza distinta, pues una raza superior, ¿no? A todos los demás. Y para decirlo casi en términos dramáticos, uno no encuentra apellidos indígenas, propiamente indígenas en nuestro país, en los altos cargos de los ministerios. No encuentra. Casi no lo encuentran. Es racismo, pues, es racismo. Y no porque no haya gente preparada, ¿no? Por lo tanto, hay también, en la política se ha llenado no solamente de corrupción, sino también de ese clasismo, ¿no? Nos pertenece esto, nos pertenece, ¿no? Este estatus, esta condición, y el racismo, por otro lado, ¿no? Ciertas figuras de sí mismo, que al decir de Aníbal Quijano, esto ya es un mal del propio desarrollo del capitalismo que inventa el racismo, ¿no? Como una forma efectiva de hacer política y vida social, ¿no? Así que el problema es no solamente en un sector, ¿no? Detrás de la corrupción también hay clasismo, y detrás de la corrupción, sobre todo en los grupos de poder, hay racismo también, ¿no? Un expresidente, el que se quitó la vida, llamó en una protesta social, llamó a los indígenas de la Amazonía, les dijo, peruanos de segunda categoría. Bueno, pues, eso fue realmente insultante, realmente insultante. Y de hecho, como estos indígenas se ampararon en determinados artículos de la OIT, que no se puede actuar sobre el territorio indígena si no se consulta previamente con ellos, al final triunfaron ellos. La ley que habían sacado para quitarles sus tierras, tuvieron que anularla. Ese es el caso de Bagua, si les interesa saber, ¿no? Con declaraciones realmente humillantes. Y de un presidente, ¿no? Eso es clasismo, pues, pero también racismo. Racismo. Así que estamos cargados de problemas sociales
en los cuales tenemos que ir resolviéndolo. No sé si poco a poco, pero que tenemos que enfrentarlo, definitivamente, ¿no? Bien, agradecemos por tiempo. Desgraciadamente tenemos que dejar algunas preguntas súper interesantes del chat. Voy a tomar solamente la última pregunta para que el profesor pueda responderla, por favor. Precia pregunta si pudiese usted explicar un poco más la teleología en la realidad actual. Sí, gracias. Por lo menos ya sabemos del sistema normativo, ¿no? Que hemos ido logrando como humanidad llamado derechos humanos y todo el conjunto de desarrollo de los derechos que hoy día tenemos. Pero decía que esto no, para que no queden en simples abstracciones, necesitan echar raíces, estar comunicados vitalmente, vitalmente, con experiencias concretas de nuestros pueblos, ¿no? Porque nuestros pueblos tienen cosmovisiones, nuestros pueblos tienen mitos, nuestros pueblos tienen tradiciones, donde se puede rescatar ahí todavía una apuesta de valores, una apuesta no solamente normativa, de tradiciones, de formas de vida, que en el mundo andino aquí lo llamamos, y seguro que ya también es suma causal, ¿no? Cómo yo amo la tierra, por ejemplo, ¿no? Cómo yo concibo las relaciones con mi familia, con mis hijos, etcétera. Cómo yo me trato a mí mismo. ¿Qué es lo bueno para mí? Lo teleológico tiene que ver con el sentido de lo bueno y cómo concretizo lo bueno a partir de relaciones con otros seres humanos, pero también con el medio, ¿no? Eso tiene, a eso me refería con la necesidad de que el ciudadano empoderado no solamente esté empoderado de normas, se sabe la ley de acá, de la ley de acá, cómo defenderse. No, no, no. Si también tenga un corazón noble, pues, también tengo un corazón bueno, ¿no? De lo contrario, simplemente vamos a seguir apostando por una ley vacía, que cuando se esté en el poder rápidamente los vientos soplan y nos cambian de dirección y aquel que defendía la ley al final termina yendo contra la ley, ¿no? A eso me refería. Muchas gracias nuevamente, profesor Polo, por su presentación, por su generosidad para responder nuestras preguntas. Se quedaron, como decía, muchísimas comentarios ahí posibles, bien interesantes, quizás para una próxima ocasión. Lo dejamos ya invitado y agradecemos también la presencia de todos y todas en esta charla. Nos despedimos entonces hasta otra Muchas sesión. gracias. A usted. Muy amable. Gracias por la instancia, que estén bien. Igualmente, Gracias. Matías. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Hasta luego. Patriota. Chao. Muchas gracias por la instancia. Muy buenas tardes. Que estén bien. Igualmente, Leonardo. Gracias por tu participación. Muchísimas gracias por la invitación, Camila. Hasta prontito. Un gusto, Fresias. Nos vemos muy pronto en Ya, otra Camila, charla. gracias. Que estés muy bien. Adiós. Hasta luego.